En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Comenzamos hoy el triduo de la Hermandad Sacramental del Gran Poder. Dedica en honor a sus titulares, como preparación cuaresmal a la Semana Santa. Este triduo y la solemne función principal estará presidido por nuestro director espiritual y párroco de esta parroquia donde nos encontramos, de la Sagrada Familia, el Reverendo Padre don José Manuel Carrascosa Moreno. Queridos hermanos, dediquemos estos días a reflexionar y a revisar nuestra vida a la luz del Evangelio. Pidamos al Señor que estas buenas intenciones con las que hoy iniciamos estos actos permanezcan en nosotros y lleguemos a la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo en plenitud de verdadero amor cristiano. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, el profeta Isaías describe el retorno del exilio, signo y prenda de la liberación mesiánica, con los temas y las imágenes renovados del antiguo éxodo de Egipto. El amor eterno del Señor por su pueblo, parecido al amor de una madre por sus hijos, se expresa de una manera concreta en toda su gratitud y fidelidad indefectible. En el Evangelio de hoy veremos que gran importancia es conocer al Señor en la vida. Grande es también que fuera de Él no hay vida. Conscientes de que fijar nuestra experiencia de vivir en el Evangelio, mientras estemos concretamente destinados a obedecer los mandatos y enseñanzas de Jesús, tendremos vida eterna. Para ser redimidos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, para así estar disponibles para la misericordia del Señor. Escuchamos la proclamación del Evangelio. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol,
porque los conduce el compasivo y los guía a los manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos, venid de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romper a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo.
y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bien, buenas noches a todos los hermanos de la Junta de la Hermandad del Gran Poder, a los hermanos y a todos los fieles que hoy participamos del Triduo. Ya como decía la primera lectura, en tiempo de gracia te he respondido. Hoy podríamos decir que es un día de gracia. El año pasado no pudimos hacer el Triduo de Gran Poder. Se comenzó solamente el Triduo de Tres Caídas, pero no se concluyó. Y ya que estemos aquí hoy, después de un año de lucha de coronavirus, ya es una gracia del Señor. Aunque no están todos los que tenían que estar por un motivo u otro, también es verdad que la Iglesia a nivel general, por el miedo al coronavirus, ha descendido la asistencia de los fieles a la Eucaristía. Pero el miedo se irá perdiendo también poco a poco. Pues hoy, este tiempo de gracia, donde el Señor nos convoca, en la Eucaristía no la convoca ni el cura, no la convoca ni las hermandades, ni las comunidades, la Eucaristía la convoca el Señor. Es el Señor el que nos llama para darnos una palabra. Dice, el que escucha mi voz, decía el Evangelio, tendrá vida eterna. Hay una frase de estas lecturas de hoy que es la que más me conmueve, yo alguna vez la he repetido, porque es verdad que muchas veces estamos en el mundo, en medio de esta pandemia, como si Dios se hubiese olvidado del hombre. Y fijaos que dice la primera lectura, dice, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Dice, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Qué frase es más bonita dirigida hacia el pueblo de Dios, que somos nosotros. El Señor no se olvida de sus fieles. Y a mí me impresiona ese Evangelio, porque nosotros hemos tenido, y la religión judía, una concepción de Dios Padre, un poco bueno, no de Dios Padre, porque a Dios no se le puede llamar Padre, sobre todo en el mundo hebreo. Un judío jamás llamaría a Dios Padre. De hecho, un hebreo no pronuncia, sabéis que Dios tiene un nombre. Dios se manifestó en el monte Sinaí a Moisés como Yahvé, que significa yo soy el que soy, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te acompaño, yo soy el que te he creado. Y fijaos, pues, los judíos no pronuncian ni el nombre de Yahvé. Dios es como algo que incide en la historia del hombre, pero que Dios tiene en cuenta del delito. Y Jesucristo viene y nos muestra una faceta muy distinta de la que tiene el pueblo judío. Jesucristo llama a Dios Padre. Y no solamente lo llama Padre, sino que dice que también nosotros lo llamemos Padre. Dice, vosotros cuando recéis, rezad así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no digamos, pues un judío esto a lo mejor, pues lo puede soportar. No lo aguanta, pero lo puede soportar. Pero que diga que es Dios mismo, esto ya es una herejía. Que un hombre diga, yo soy Dios, pues Jesucristo va a ser condenado prácticamente por varios motivos. Uno de ellos es la entrada que hizo Jesucristo en Jerusalén, con un látigo, expulsando a los vendedores, a los cambistas. Otra porque se saltaba la ley, no cumplía la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo veía una cosa, que la misericordia está por encima de la ley. De hecho, dice un salmo, amar es cumplir la ley entera. Amar es cumplir la ley entera. Pues este amor es el que Jesucristo nos quiere mostrar. ¿Y cómo lo hace Jesucristo? Dando su vida. Dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos.
decir, no hay amor más grande que el de Jesucristo. No hay amor más grande que el amor del Señor. Y dice el Evangelio, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que los hombres se salven, que todos nosotros nos salvemos. Y para que nosotros nos podamos salvar, Jesucristo ha tenido que entrar en la muerte. Ha tenido que entrar donde nosotros no podemos. No podemos entrar en la muerte, nos cuesta. Tenemos una incapacidad. Por eso la ley no está puesta para ser una carga. La ley está puesta para que hagamos un examen de conciencia. Nos miremos en los mandamientos y veamos que no podemos llevar nuestra vida. Amar a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no mientas, no cometas actos impuros. Qué lejos estamos de estos, qué lejos estamos de esto. Pero el Señor lo hace por nosotros, lo hace por nosotros. Dice, como dice el pregón pascual, Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Es decir, que nosotros lo único que tenemos que hacer, lo dice la Virgen María, en las bodas de Caná, que es el primer milagro que hace Jesucristo. Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Y el Señor no viene ni a quitarnos nada. El otro día me preguntaba un vecino en el ascensor de mi casa. Me decía, hombre, yo me hago muchas preguntas. Me decía, dice, ¿Dios existe o no existe? Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? Dice, no, porque el coronavirus, si Dios es Dios, si Dios es Dios, me preguntaba, ¿por qué Dios permite esto? Es decir, el hombre, si no tiene fe, el hombre no puede entender nada. Yo le decía, mira, Dios siempre del mal saca el bien, siempre. De hecho, los acontecimientos que marca Dios en la historia no son para destruir al hombre. Los acontecimientos de la historia son para que el hombre se encuentre con Dios. Para que, dice la Escritura, dice, no se complace el Señor en la muerte del pecador, dice, sino en que cambie de conducta y viva. ¿Qué significa este cambiar de conducta? Mirar al Señor. Porque muchas veces queremos llevar nuestra vida solos. ¿Qué nos dice la fe de todo lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad? Pues yo lo primero que pensé, digo, es que vivíamos a las carreras. Y nosotros, los que estamos aquí, pues venimos de vez en cuando a misa, pero la gente que no viene por la iglesia, ¿cómo viven? Vivían, pues trabajar, su casa, sus hobbies, sus juegos. Después vivíamos como en un círculo vicioso y ahora llega esta epidemia y nos hace pensar. Fíjate, este hombre que es mi vecino, que venía conmigo en el ascensor, lo hizo pensar que la vida es seria. Que la vida es seria. Por eso apoyámonos en este Señor, en este Cristo del gran poder, que tiene poder para ayudarnos, tiene poder para salvarnos. Nosotros muchas veces hay situaciones de nuestra vida, incluso estando dentro de la iglesia, que pensamos, ya esto no tiene solución. Los cristianos no podemos pensar así. Dios no piensa así. Fijaos cuántas veces Dios, porque la historia del pueblo de Israel con el Señor siempre ha sido la misma historia, es como la historia de un matrimonio. Incluso muchos profetas llamaban a Israel la gran prostituta. ¿Por qué? Porque se iba detrás de la idolatría, se iba detrás de otros dioses. ¿Y cómo ha sido la respuesta del Señor hacia este pueblo? El perdón, la misericordia. Jesucristo en la cruz, cuando lo están matando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, no saben que yo soy Dios, no saben que yo soy el autor de la vida. Por eso, nosotros con nuestros pecados, decía el Papa Benedicto, no fueron los judíos. Sabéis que durante muchos años, sobre todo cuando nació la Iglesia Católica, pues había como una enemistad entre el cristianismo, porque el cristianismo, ¿sabéis de dónde nació, no? El cristianismo nació del judaísmo. Y para ello nosotros somos como una herejía, que nos desprendimos del judaísmo. Pero digo esto porque decía el Papa, durante muchos años había una petición el Viernes Santo que se pedía por los pérfidos judíos. La Iglesia ya después prácticamente lo cambió.
porque decía el Papa Benedicto XVI, decía, no fueron los judíos, fuimos nosotros. Y es verdad, Jesús, si nosotros le ponemos nombre a los que mataron a Jesucristo, significa de que Jesucristo no ha muerto por todos los hombres. Jesucristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Y nosotros somos, porque la historia no es un pasado, la historia del Señor y la palabra de Dios es un hoy, que está anunciado por los profetas, tiene su cumplimiento en los evangelios y lo proclaman los apóstoles en la iglesia. Nosotros vivimos de esta fe. Por eso la fe esta es la que nos tiene que ayudar, a apoyarnos en el Señor, en el cual nosotros confiamos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, siempre iba con mi familia a las iglesias y siempre nos poníamos delante de las imágenes y le pedíamos que nos ayudaran. Ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque una imagen es como tener una fotografía de tu madre en tu casa. No es tu madre, pero esa fotografía es una imagen de alguien que tú conoces. Esa fotografía es una imagen de alguien a la cual tú has tenido sentimientos. Esa fotografía te hace presente a tu madre. Por eso, gran poder, la Virgen del Amor nos hacen presente la historia de la salvación, el amor que Dios ha tenido por la humanidad. Por eso, ojalá que nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos como la tierra no tiene... o la luna, no tienen luz propia. La luna refleja la luz que recibe del sol. Nosotros, si recibimos esta luz de Cristo, podemos reflejar luz a los hombres. Si recibimos este amor del Señor, podemos vivir amando. Si no conocemos este amor, es muy difícil. Si conocer un amor, amarlo. Yo lo decía el otro día a un grupo de jóvenes, digo, tú, cuando conoces a tu novia, tú el primer día no la amas. Tú la conoces, y lo primero que se te despierta en ti es una atracción, ¿no? ¿Qué persona más guapa, ¿no? ¿Qué mujer más guapa o qué hombre más guapo? Entonces, y poco a poco vas naciendo, la vas conociendo, y cada día te va gustando más. Pues así nos pasa con el Señor. Cuanto más lo vamos conociendo, más nos vamos enamorando del Señor. Pues por eso pidamos al Señor que lo podamos conocer cada día más. Porque conocer en griego, en hebreo, es igual que amar. Conocer y amar es lo mismo. Me dice, yo conozco a mis ovejas y doy la vida por ellas. Si cambiaba el verbo conocer por amar, yo amo a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Pues eso es lo que hace el Señor. Cuanto más nos conoce el Señor, a pesar de nuestros pecados, más nos ama. Cuanto más débiles somos y nos mostramos así al Señor, más nos ama. Es como una madre. Una madre, ¿de quién se preocupa más? ¿Del hijo que está en la universidad estudiando o del hijo que está en la calle en la droga? Pues la madre se preocupa más, porque dice, el que está en la universidad no tiene tantos problemas, no necesita tanta ayuda. Necesita más ayuda mi hijo que está metido en la droga. Por eso nosotros los pecadores somos los que más necesitamos la ayuda del Señor. Por eso acerquémonos a Él, que Él nos quiere ayudar. Pues vamos a pedirle al Señor con esta fe que nos ayude, que podamos entrar en esta Cuaresma con la tristeza de que no se puede hacer este año la salida procesional, no se puede hacer estación de penitencia, pero ya esto es un oasis, un triduo, un oasis en medio de este sufrimiento de la pandemia, en medio del sufrimiento también cotidiano de nuestra vida, en medio del sufrimiento también del mundo por la pandemia. Esto es un oasis donde el Señor nos dice, bebe, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, dice, y encontraréis descanso para vuestras almas. Por eso vamos a beber hoy de esta Eucaristía. Nos ponemos en pie. Pidamos, hermanos, a Dios Todopoderoso, que mire con bondad a su pueblo penitente y escuche sus plegarias. Para que en este tiempo de Cuaresma sea un estímulo de renovación para nosotros, a fin de que nuestras palabras obran, transmitan alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que en todos los que se sienten tristes, desanimados y doloridos por alguna causa, encuentren fortaleza en Dios y en una mano amiga que le ayude a superar sus angustias y dolores. Roguemos al Señor. Por nuestra hermandad, para que sigamos procesando en la verdad de Dios y en los evangelios de Jesucristo, escuchando sus palabras
y esforzando en cumplir para vivir una educación plena. Roguemos al Señor. Para todos nosotros, especialmente por el grupo joven de nuestra hermandad, para que escojan siempre el camino del bien y sigan los caminos y el designio del Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, nuestras súplicas y ayuda a los que padecen, para que, consolados con la presencia de tu Hijo, no tengan ya que temer ningún mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifieste la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre, Hijo y Misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo las maravillas de tu poder. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto
tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba todo pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede en la unidad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
pequeños dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Que tus siervos, Señor, se sientan protegidos por tu amor y tu poder, para que haciendo el bien en este mundo, logren llegar a ti suma bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para pedirle también para que esta pandemia pueda pasar pronto, para que también nos conceda a nosotros fortaleza en medio del sufrimiento y podamos vivir una Pascua con esperanza puesta en el cielo y en la resurrección. Santísimo Jesús de gran poder, Dios y Redentor mío, que llevando sobre los hombros la cruz, caminas al Calvario para ser en ella acabado. Yo, pobre pecador, soy la causa de tu pasión dolorosísima. Te alabo y te doy gracias, porque como manso cordero, recibiste sobre tus hombros el madero de los juicios, para expiar en él mis pecados y los del mundo entero. Perdóname, Santísimo Jesús de gran poder. Reconozco mi culpa y tu bondad inmensa al perdonar las confesiones. Te amo sobre todas las cosas y prometo ser fiel hasta la muerte. Sosténme, Santísimo Jesús del gran poder, con tolerancia y condúceme por el camino que lleva a la vida eterna. Amén. María Santísima del Amor, te pido que intercedas ante Dios y que yo pueda obtener la gracia de la reconciliación. En tu amor de madre, ayúdame a convertir mi corazón hacia tu